Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado controversia y división en Chile en los últimos días, el caso Monsalve y la intervención del presidente Boric. Este caso no solo ha sido un foco de atención mediática, sino que también ha puesto sobre la mesa una serie de preguntas sobre el rol de la política en las investigaciones judiciales y sobre hasta qué punto los líderes políticos deben involucrarse en situaciones como esta. Reciente Magazine publicó una declaración voluntaria proporcionada por el presidente Boric. En esta declaración, Boric habla sobre una conversación que tuvo con Monsalve el 15 de octubre en la que le sugirió que renunciara a su cargo, ya que creía que eso podría facilitar el curso de la investigación que lo involucra. Al parecer, Boric pensaba que Monsalve, como funcionario público, debía dar un paso al costado para no obstaculizar la investigación que se estaba llevando a cabo en su contra. Sin embargo, Monsalve respondió que su abogado le había aconsejado no renunciar, ya que esto podría interpretarse como una admisión de culpabilidad, lo cual, según su defensa, podría perjudicar su situación legal. Aquí ya surgen varias cuestiones que debemos analizar detenidamente. En primer lugar, ¿es apropiado que un presidente sugiera la renuncia a un funcionario en medio de una investigación judicial? Porque aunque el presidente tenga la responsabilidad de tomar decisiones sobre la gestión pública, estamos hablando de un proceso legal en curso que debe mantenerse independiente de cualquier presión política. Recordemos que en un Estado de Derecho, cada persona tiene el derecho a presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Si la respuesta de Boric a Monsalve fue una sugerencia política, no estamos ante un intento de influir en el curso de una investigación judicial. La recomendación de renunciar, aunque pueda parecer una medida pragmática para limpiar la imagen del gobierno, también puede ser interpretada como una presión que trastoca la imparcialidad del proceso. Es ético que un presidente intervenga en estos términos en un proceso judicial, cuando su deber debería ser garantizar que los principios de justicia sean respetados por encima de sus intereses políticos. Y si vamos más allá, ¿acaso un presidente debe tomar decisiones basadas en las apariencias o en la búsqueda de soluciones rápidas a la crisis, o en el respeto por las normas democráticas y judiciales que rigen a un país? Porque hay algo que debemos preguntarnos: ¿cuál es el papel de un líder político cuando una situación como esta se le presenta? Si Boric realmente creía que Monsalve debía renunciar para no perjudicar la investigación, ¿estaba realmente actuando con la mejor intención para la justicia o más bien estaba buscando una solución que le permitiera a él y a su gobierno salir de una situación incómoda, sin importar el impacto que esto pudiera tener en el proceso judicial? Y no olvidemos otro punto crucial: ¿es correcta la postura de Monsalve al negarse a renunciar? Por un lado, es comprensible que quiera defender su inocencia y mantener su puesto hasta que se demuestre lo contrario, y el consejo de su abogado parece reflejar precisamente esa lógica: no hacer nada que pueda sugerir culpa antes de tiempo. Pero esto también nos lleva a otra pregunta: ¿no está también Monsalve, al mantenerse en su cargo, en cierto modo bloqueando la transparencia de una investigación que al parecer está ganando mucha visibilidad pública? La decisión de quedarse podría interpretarse como una forma de ganar tiempo, o incluso de tratar de influir en el proceso, algo que no podemos descartar por completo, dada la posición que ocupa. Aquí la tensión entre la defensa de sus derechos y el interés público se vuelve aún más compleja. Como ciudadanos, ¿qué debemos pensar de todo esto? Por un lado, entendemos que las investigaciones deben ser imparciales y que un funcionario público tiene derecho a defenderse. Pero por otro lado, ¿cómo evaluamos la percepción pública de un gobierno? Aparentemente, se ve obligado a hacer este tipo de declaraciones sobre renuncias en el marco de una investigación judicial. Si bien Boric podría argumentar que solo está actuando en el mejor interés de la justicia, la realidad es que su intervención podría crear la impresión de que está intentando manejar la crisis de manera política, más que buscando la verdad. Y esto es lo que realmente debemos cuestionar. ¿Está el presidente protegiendo el proceso judicial o está simplemente buscando una salida rápida a un problema que ha crecido fuera de su control? Este caso Initiva nos enfrenta a una paradoja política y judicial. Por un lado, tenemos un presidente que tomando decisiones podrían parecer necesarias para salvar la imagen del gobierno, pero por otro lado, esas decisiones pueden estar socavando la independencia del sistema judicial. Y cuando esas líneas se difuminan, corremos el riesgo de perder algo mucho más importante que cualquier crisis momentánea: la confianza en nuestras instituciones. Vamos a seguir desglosando este caso, porque lo que está en juego no solo son las decisiones que toma el presidente, sino también el manejo de la información y cómo se gestionan los hechos cuando se encuentran en el ojo del huracán político. En la declaración de Boric, también se menciona que él estaba al tanto de que la Policía de Investigaciones iba a proceder a registrar la habitación de Monsalve esa misma noche. Esta información le fue entregada directamente por la ministra del Interior, lo que no es un dato menor. Para muchos este hecho plantea una grave cuestión: si Boric sabía de antemano que la ABDI iba a proceder con un registro, ¿podría esto haber sido considerado como una especie de advertencia o alerta para Monsalve? Aquí la pregunta no es menor: ¿es ético que una autoridad política, como el presidente o la ministra del Interior, informe a un involucrado en una investigación sobre los movimientos que realizará la policía? La respuesta parece obvia: no es correcto.
Si el objetivo es garantizar una investigación imparcial y transparente, cualquier filtración de información que pueda afectar el curso de esa investigación está fuera de lugar. Pero, ¿qué pasaría si en realidad la información fue compartida con el fin de proteger la integridad de la investigación o para asegurar que no hubiese interferencias externas? En ese caso, el problema no es la filtración en sí, sino que abre otro dilema ético. ¿Cuánto poder debe tener un presidente o sus ministros para involucrarse en las investigaciones en curso incluso con la intención de proteger su curso? El objetivo, si lo pensáramos de una manera idealista, sería que la policía investigue con total autonomía, sin presiones externas, sin que los involucrados se beneficien de una advertencia o última instancia podría alterar el resultado de esa investigación. Y esto nos lleva a una cuestión que ha sido clave en muchos casos de crisis política. ¿Quién controla la información? Si Boric sabía sobre el registro de la habitación de Monsalve, entonces, ¿quién más sabía? ¿Se filtró información por accidente o fue un movimiento estratégico dentro del gobierno? Porque si algo es evidente en este caso es que las filtraciones de información no son simples accidentes, son casi siempre herramientas de poder. Y aquí nos enfrentamos a otro tema. Si la información sobre el registro de la habitación ya estaba en manos del presidente y la ministra del Interior, ¿quién más la tenía? ¿Se trató de una simple filtración, o acaso hubo una intención más amplia detrás, como asegurarse de que Monsalve tuviera tiempo para preparar su defensa o incluso para manipular el contexto de su propia renuncia? La manipulación de la información política puede tener repercusiones graves. No solo compromete la transparencia de las investigaciones, sino que también socava la confianza pública en el sistema político y judicial. Y esto es lo que está en juego en este tipo de casos, la confianza. ¿Hasta qué punto el gobierno puede estar involucrado en un proceso judicial sin que se perciba que está manipulando el resultado? Otra parte que merece atención es la contradicción en las propias palabras de Boric. Durante la rueda de prensa, el presidente expresó sorpresa cuando se le preguntó si la Fiscalía estaba investigando órdenes dadas por Monsalve al jefe de inteligencia de la PEDI para revisar las grabaciones de seguridad del hotel. Boric se mostró desconcertado, casi como si no estuviera al tanto de esta parte de la investigación, a pesar de que en su declaración había afirmado que la ministra del Interior ya la había informado sobre la posible violación de la ley de inteligencia por parte de Monsalve. Esto nos pone en una posición incómoda. ¿Cómo se ha de confiar en las versiones oficiales si las declaraciones de los mismos actores clave no coinciden entre sí? Esta contradicción es grave porque si Boric realmente sabía que la investigación implicaba una posible violación de la ley de inteligencia, ¿por qué se mostró tan sorprendido cuando le hicieron la pregunta? ¿Es esto un indicio de falta de preparación o de un intento de desviar la atención hacia otro lado, como si la investigación fuera algo ajeno al presidente? En cualquiera de los dos casos, la falta de coherencia en las declaraciones públicas de Boric es preocupante porque nos hace cuestionar si realmente está en control de la situación o si está siendo arrastrado por los eventos y tiene dificultades la crisis de una manera clara y transparente. Y aquí surge una reflexión más amplia sobre el manejo de la información en una crisis política. Sabemos que los gobiernos suelen tener información privilegiada, pero ¿hasta qué punto deben compartirla? El gobierno tiene una responsabilidad: garantizar que las investigaciones se desarrollen con total independencia y sin interferencias. Pero cuando las filtraciones empiezan a aparecer, la transparencia se convierte en un problema. Si la información sobre la investigación ya estaba en manos de los involucrados, ¿cómo podemos estar seguros de que la justicia se está manejando de manera imparcial y equitativa? Al final del día, la confianza en el sistema judicial depende de la certeza de que nada ni nadie, ni siquiera el presidente o sus ministros, están interfiriendo para modificar o sesgar el resultado de una investigación. Y aquí es donde la situación de Monsalve y Boric se vuelve aún más inquietante. Estamos presenciando una serie de acciones y declaraciones que podrían estar alterando la independencia del sistema judicial. Este caso, con sus contradicciones y la filtración de información, no es solo una crisis política, es una crisis de confianza. Y la confianza se pierde, no se recupera fácilmente. Ahora, si tomamos un paso atrás y analizamos este caso en su conjunto, nos encontramos con una serie de dilemas mucho más profundos que tienen que ver con el respeto a las instituciones y la independencia judicial. En un país democrático, la separación de poderes es fundamental. El ejecutivo, el legislativo y el judicial deben actuar de manera independiente, sin interferencias externas que puedan alterar la imparcialidad de sus decisiones. Pero cuando los actores políticos empiezan a involucrarse demasiado en procesos judiciales, como hemos visto en el caso de Boric y Monsalve, nos enfrentamos a una grieta peligrosa que puede poner en peligro los cimientos mismos de nuestra democracia. Lo que estamos viendo en este caso es un intento de resolución rápida de una crisis política a través de decisiones que parecen más centradas en el manejo de la imagen pública que en el respeto de la justicia. Boric, al sugerir que Monsalve renunciara, no solo está tomando una decisión que puede ser vista como un intento de solucionar la situación rápidamente, sino que está planteando una intervención política en una investigación judicial que, por definición, debería ser autónoma. En teoría, la independencia de la justicia debería permitir que las investigaciones sigan su curso sin que ningún poder político o figura pública interfiera en el proceso. Sin embargo, lo que estamos observando no es solo un presidente tratando de gestionar una crisis, estamos viendo cómo el gobierno se convierte en un actor de un proceso judicial, lo cual es problemático.
No importa si la intención detrás de la intervención es la mejor, el solo hecho de que el presidente se involucre directamente en una investigación nos obliga a cuestionarnos sobre los límites de ese poder. Pero es posible que en situaciones como esta, donde la política se cruza con lo judicial, los actores políticos realmente logren mantenerse neutrales. Si observamos los hechos desde una perspectiva pragmática, podemos entender que el presidente, como jefe del Ejecutivo, tiene la presión de tomar decisiones rápidas en situaciones críticas. No podemos negar que hay una lógica política detrás de su sugerencia de que Monsalve renunciara. Se trata de evitar que el escándalo afecte aún más al gobierno. Pero cuando esas decisiones se toman sin considerar la autonomía del Poder Judicial, estamos caminando por una línea muy delgada. La función de un presidente debería ser, en última instancia, defender el Estado de Derecho, garantizar que las instituciones trabajen de forma independiente y sin presiones políticas. Al involucrarse en el proceso judicial, Boric corre el riesgo de enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía, uno en el que la política puede, de alguna manera, manejar las investigaciones a su favor. Este tipo de mensajes son sumamente peligrosos porque socavan la confianza en la imparcialidad de la justicia y en la transparencia de las instituciones. Y esto nos lleva a una cuestión aún más compleja. ¿Cómo podemos esperar que la ciudadanía confíe en el sistema judicial si se percibe que las decisiones que se toman están por la política o por la presión del Ejecutivo? Aquí hay una paradoja fundamental. Si el gobierno es el primero en intervenir, incluso con buenas intenciones, ¿qué le queda a la justicia? Si las autoridades políticas comienzan a gestionar los casos judiciales, no solo estamos poniendo en riesgo la independencia de la justicia, sino también el derecho de los ciudadanos a un juicio justo, libre de influencias externas. Y es que la independencia judicial no es solo una cuestión de principios abstractos, es una cuestión de derechos fundamentales. La capacidad de los tribunales para tomar decisiones sin presiones externas es lo que garantiza que todas las personas, sin importar su poder político o económico, sean tratadas de manera justa ante la ley. Además, este caso abre un debate más amplio sobre la gestión de crisis en el contexto político. No es la primera vez que un gobierno se ve envuelto en una situación difícil que involucra a figuras públicas y no será la última. Pero lo que diferencia a una democracia sólida de una democracia en riesgo es la manera en que se manejan estas crisis. Es correcto que el gobierno actúe como un árbitro de la justicia, tomando decisiones en nombre de la transparencia, pero sin respetar las normas que definen cómo deben llevarse a cabo las investigaciones judiciales. Si la respuesta es sí, entonces estamos en peligro de perder una de las piedras angulares de la democracia, el equilibrio entre los poderes. Si la respuesta es no, entonces debemos exigir que las decisiones políticas no interfieran en el curso de la justicia. En una democracia sana, el gobierno debe ser el primero en garantizar que el sistema judicial funcione de manera autónoma, incluso cuando las decisiones judiciales no le favorezcan políticamente. Y en cuanto a la gestión política, una crisis no debería ser una excusa para comprometer la independencia de las instituciones. Cuando un gobierno elige la vía rápida de resolver los problemas políticos sin considerar la secuencia sobre la justicia, estamos ante una política que pone en peligro los principios democráticos. Las intervenciones políticas en procesos judiciales, aunque sean bien intencionadas, son peligrosas. Nos toca a nosotros como ciudadanos exigir que nuestros gobernantes no crucen esa línea. El respeto por la justicia no es solo una cuestión de procedimientos, sino de valores. Y si el gobierno, en cualquiera de sus niveles, comienza a actuar como juez, como defensor o como acusado en un solo caso, estamos debilitando el principio mismo que nos asegura la justicia, la imparcialidad. Este caso no es solo un recordatorio de lo que está pasando en este momento, sino una invitación a reflexionar sobre cómo estamos permitiendo que se gestionen las crisis políticas y cómo eso afecta la confianza en nuestras instituciones. Porque la confianza es el pegamento que mantiene unidos todos los elementos de una democracia. Y si perdemos esa confianza, el daño será irreversible. Gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que este episodio haya abierto algunas preguntas en su mente sobre cómo se gestiona la política y la justicia en Chile y sobre qué está en juego cuando hablamos de la independencia de las instituciones en un contexto democrático. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.